Hola, les habla su amigo Raúl John Vázquez este día 14 de junio del año 2019 de la era vulgar. El largo camino de Peña Nieto para ir a la cárcel. Realmente todos nos preguntamos por qué carambas Peña Nieto no está aún en la cárcel. Con todas las evidencias, con todas las pruebas que tenemos que se han mostrado del grado de corrupción que tuvo Enrique Peña Nieto en su gobierno, y él aún no está en la cárcel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ha procedido legalmente en contra de Enrique Peña Nieto? ¿Qué es lo que detiene a Andrés Manuel López Obrador para que este tipo y todas sus camarillas y todos sus cómplices vayan a la cárcel? Sabemos algunos creemos que cayendo Emilio Lozoya se va Peña Nieto y como en una caída de fichas de dominó empezaría a caer el resto de la pandilla. Pero ¿será esto así? ¿Podremos pensar que cayendo Emilio Lozoya eh, caiga Enrique Peña Nieto, Videgaray y Chayito? Eh, Creo que la cosa es bastante más compleja de lo que nosotros estamos viendo. Eh, Nos queda claro que Enrique Peña Nieto pues, es el símbolo de todo lo malo que se vivió en el sexenio pasado. Pobreza, secuestros, corrupción, desigualdad, crisis, ineficacia, asesinatos, evasión de impuestos, delincuencia organizada, fraude, mentiras. Eso nos quedaba claro con Enrique Peña Nieto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Fíjense, por ejemplo, con respecto al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cómo nos vendieron toda esa idea, ¿no? De que íbamos a tener un aeropuerto, no, de primer mundo, algo que olvídense, no, otra cosa. Se estaba tirando el dinero a un barril sin fondo. El problema es que hacía muchísima más falta en otros lugares, en donde la realidad estaba rebasando con mucho a lo peor de los mitos priistas. Para los mexicanos, Enrique Peña Nieto, pues es el símbolo de la corrupción del sexenio pasado. Pero entonces, ¿qué carambas pasó? Si algo teníamos claro cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en campaña, es que no existía ninguna duda sobre la corrupción de Enrique Peña Nieto. Todos los discursos de Andrés Manuel giraban sobre el innombrable y Enrique Peña Nieto. Ahí está la corrupción, todo está mal, eh, pero ya llegando yo, olvídense, es más, acuérdense que desde antes él decía, Andrés Manuel decía que nos iban a llevar al despeñadero. Pero entonces, ¿qué pasó? El discurso de Andrés Manuel era constante y acusaba a Enrique Peña Nieto de ser el presidente más corrupto en la historia de México. ¿Qué sucedió? Poco antes de tomar posesión como presidente de México, el discurso de Andrés Manuel cambió y comenzó una narrativa de amor y paz, de perdón, de dejar atrás los agravios. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que hizo que Andrés Manuel cambiara su estrategia? A mí me queda claro, a mí me podrá decir Andrés Manuel que amor y paz y lo que tú quieras. No, mis polainas. Andrés Manuel se la tiene bien guardada a Enrique Peña Nieto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué cambió esa narrativa? ¿Por qué dejó de ser tan incisivo con Enrique Peña Nieto? ¿Qué sucedió? Esas visitas al Palacio de Gobierno, las miraditas, como diciendo, te voy a meter a la caja, el desgraciado, pero nada más eran en el imaginario popular. Llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y no pasó nada. Hasta donde yo sé, lo que sucedió es esto. AMLO comprendió
que se debía hacer un trabajo muy fino, que para poder llegar, para poder llevar a Enrique Peña Nieto a la cárcel, se tenía que contar con una Suprema Corte de Justicia depurada, que tenía que hacerse algo muy fino, porque no se puede agarrar y acabar con uno de los poderes de la Unión. Es el poder judicial. Tenía que hacerse un trabajo muy fino, ir depurando a la Suprema Corte de Justicia, ir cambiando a los ministros, sin crear un caos político y financiero. De lo contrario, se nos va el país, se va en un ratito. Todo esto se lo carga el payaso, simplemente lo estamos viendo. No han soltado a Andrés Manuel desde antes de llegar al poder. Lo traen todos los días es golpeteo, noticias falsas, que si la gasolina, que si las tenencias, noticias falsas que tiene que estar él constantemente diciendo no es cierto, esto es mentira, no habrá nuevos impuestos, no habrá tenencia. Entonces, obviamente hay fuerzas que se están oponiendo a este cambio. Urgen los cambios en la Suprema Corte de Justicia, urgen. De lo contrario, no se va a poder avanzar. Al principio de año, algunos activistas se reunieron para exigir la renuncia de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia por la negativa de estos a bajarse el sueldo. Es más, hasta estuvieron ahí en un plantón, ahí estuvieron algunos días y pues no se logró nada, porque no era el camino. Ese no es el camino para que las cosas cambien en México, y más en la Suprema Corte de Justicia, y más en el Poder Judicial en México. La excusa de los sueldos no era suficiente. El problema es infinitamente mayor. No se trata solo de sueldos, se trata de un rediseño total del sistema de justicia en México. Y el camino ya comenzó a la llegada de Arturo Saldívar Lelo de Larrea, alguien que es afín a Andrés Manuel López Obrador, tiene una personalidad que puede ayudar a que esto se dé a cabo. De hecho, varias de los mensajes que ya está mandando Arturo Saldívar es precisamente la denuncia de algunos jueces que tienen nexos con el crimen organizado. Se han llevado a varios jueces a la cárcel, precisamente en el tema del Infonavit. Han llevado ya a varios jueces de allá de Nayarit, precisamente por toda la serie de corruptelas que estuvieron llevando durante el sexenio pasado en el tema del Infonavit. Hay muchísimo trabajo que ya se está haciendo para depurar al sistema de justicia en México. López Obrador dice que quiere impedir la complicidad de jueces con el crimen organizado. O sea, en el rediseño de todo el sistema de justicia de México se tiene que blindar a los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces están expuestos. Cualquier delincuente llega, lo amenaza, le dice: aquí tengo las fotos de tus hijos, te sé dónde vives, dónde comes, dónde vas al baño, te va a cargar la fregada si no me atiendes. O sea, el tema es muchísimo mayor. Y en estos casos, pues, vean por ejemplo el caso de Medina Mora, el juez que lo están agarrando por tráfico de dinero, por todo el movimiento de dinero que está haciendo a nivel mundial, y lo están denunciando a México. ¿Qué es lo que está pasando al final de cuentas? Esta es la realidad. Son 30 años de salinismo, 30 años en donde el Chorejas ha estado metiendo la mano constantemente. No se trata de pegarle a Carlos Salinas de Gortari, no es tan fácil. Se tiene que ir al origen del problema si queremos tener un resultado que valga la pena. Y para lograr este objetivo se tiene que tener un verdadero Estado de Derecho, hoy permeado por intereses salinistas, del crimen organizado, de poderes fácticos. El camino es largo,
pero no imposible. México aumentará su control sobre el Poder Judicial para impedir que jueces actúen de manera cómplice con el crimen organizado, aseguró este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario expuso que ya se habló con las autoridades del Poder Judicial para que atiendan las negligencias en el comportamiento de jueces y magistrados. Se acordó que ellos van a actuar de manera soberana, libre, independiente, pero ya recibieron nuestra preocupación. No obstante, López Obrador quiso aclarar que no solo son los jueces del Poder Judicial de la Federación los que incurren en estas prácticas, sino también jueces de los gobiernos estatales. Por ello se tiene pensado hacer una reunión con los representantes de los tribunales de justicia de los estados. Dicha reunión para la cooperación la encabezará la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Señores, el camino es largo. Enrique Peña Nieto todavía personalmente la veo muy difícil para que llegue a la cárcel. Pero les digo una cosa, si Andrés Manuel López Obrador no mete a la cárcel antes del tercer año de su mandato a Enrique Peña Nieto, tal vez no acabe su sexenio. Me despido de esta cápsula, no sin antes invitarlos a que estén muy atentos en las siguientes cápsulas que vamos a estar preparando para ustedes por parte del programa La Voz de las Redes. Muchas gracias y por favor compartan estos videos, vale la pena estar, pues me gustaría escuchar y leer sus comentarios, sus opiniones, y en la medida en la que ustedes participen en estos programas, vamos a poder mejorar y vamos a poder normarnos un mejor criterio. Muchas gracias.